ETAP presenta, con el apoyo de SEMTA, Congreso Virtual en Series ETAP 2019, No Tocaré un Arma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último video de la conferencia virtual No Tocaré Arma. Hoy hablaremos de una persona muy especial. Les quiero presentar el testimonio de vida de un amigo mío y que se ha involucrado en no solamente no tocar arma, no solamente en ser pasivo, sino en hacer la paz en una forma activa. Ha buscado lugares de conflictos en este mundo para traer un poco del shalom de Dios en estas situaciones. Michael Sharp fue un amigo mío que le conocí durante el tiempo de la Segunda Guerra del Golfo. Él es norteamericano y un muchacho joven en aquel entonces que no estaba de acuerdo con la guerra que su país comenzó en el Irak y quería hacer algo al respecto, quería hacer algo práctico. Entonces él hizo un voluntariado de algunos años en Alemania, donde la mayoría de los soldados norteamericanos que van al Irak están estacionados de donde salen hacia el Medio Oriente. Ahí él trabajó con algunas instituciones formando un Military Counseling Network, una red de consejería para militares. Tenían un número de teléfono donde se podía llamar cualquier soldado que tenía problemas, preguntas legales, especialmente cuando habían soldados que querían dejar la guerra, que por lo que vivieron, por lo que experimentaron, llegaron a la conclusión de que eso no era lo que ellos querían hacer, que algunos con graves problemas de conciencia, otros dijeron estoy perdiendo mi tiempo aquí, eso es absurdo, no tiene nada que ver. Y quieren salir del ejército. Entonces esos muchachos, Michael y algunos más, ayudaron a esos muchachos a encontrar un abogado, encontrar formas cómo salir legalmente del contrato que firmaron voluntariamente con el Estado norteamericano. En algunos casos era bastante conflictivo, habían soldados que no lograron la salida legal enseguida y después decidieron a esconderse un tiempo en alguna parte hasta que de afuera podían manejar la situación. En ese tiempo Michael practicó cómo trabajar con soldados, cómo piensan los soldados, y él como pacifista, que no eran nada pasivos, sino muy activos siempre, pero que buscaba la paz, que quería hacer la paz, aprendió a pensar y comunicar junto con los soldados y ver qué es lo que los motiva, cuáles son sus dificultades, sus problemas también, cuáles son sus preocupaciones e inquietudes, y ayudarles en esto en forma legal, salir de la situación en la que estaban. Eso se volvía un padrón en la vida de Michael. Después de terminar su voluntariado, él estudió resolución de conflictos, hizo su maestría en ese tema y se quedó por esta experiencia en un trabajo con el Comité Central Menonita norteamericano, con una delegación en África, en Congo. Congo ha tenido muchísimas guerras civiles, rebeliones, todo tipo de líos violentos en las últimas décadas, y específicamente algunas iglesias menonitas que están en la región, en la frontera hacia Ruanda y Burundi, han tenido muchos problemas en las sociedades ahí con violencia. Tropas que huyeron de Ruanda, viviendo ahora en el Congo, en el bosque, no animándose a regresar porque tienen miedo que iban a tener que presentarse ante la corte si iban a regresar a Ruanda por crímenes de guerra que cometieron en Ruanda, en el genocidio hace 2 décadas más o menos.
Y ese tipo de personas estaban medio sin raíces ahí en Congo, no sabían qué hacer. Algunas iglesias tenían contacto, trabajaban con esas personas y otras alrededor. Michael se fue ahí, trabajó con el Comité Central Menonita y comenzó a crear confianza con esos rebeldes armados de Ruanda. Comenzó a hablar con ellos, escucharles, escuchar qué es lo que querían y se dio cuenta que todos estaban ansiosamente querían regresar a su país, pero no sabían cómo, justamente por el miedo a la justicia en Ruanda. Entonces él se puso a investigar, se puso en contacto, encontró caminos junto con sus colegas de las iglesias, encontraron caminos como estos muchachos jóvenes en muchos casos pudieran regresar, especialmente los que estaban ahí porque sus padres estaban involucrados en las matanzas en Ruanda y los jóvenes ya no conocieron otra vida, aunque ellos personalmente no tenían nada que temer de la corte. Le ayudaron a regresar. Se dice, según los datos que tenemos, unos 1.600 rebeldes dejaron sus armas y regresaron al Congo a través de este programa que Michael con algunos compañeros de las iglesias del Congo trabajaron ahí juntos. Ahora, después, al llegar a su fin esta misión, por toda la experiencia que Michael tenía ya de varios años en el Congo, la UNO le quería contratar como un experto para justamente relacionarse con las tropas armadas, que hay diferentes en Congo, para relacionarse con ellos y mantener contacto con diferentes grupos. Así que a partir de ahí Michael era un delegado de la ONU oficialmente, un experto en grupos armados o en el contacto con grupos armados. Llegó en ese tiempo una situación donde en otra provincia de Congo aumentaron los tiroteos, la violencia, había un grupo llamado Camuina Nsapu que estaba en lucha contra el ejército oficial de Congo. Y en algunas aldeas en esa zona ocurrieron matanzas horribles donde se mató a gran parte de la población, incluyendo niños y todo. Y Michael, junto con su colega Saida Catalán, una ciudadana de Suecia, él estaba investigando esos acontecimientos para la ONU. Se reunía con los líderes, algunos líderes de Camuina Nsapu, como vemos aquí en una imagen, y negoció con ellos que iban a visitar esos pueblos de ellos para investigar qué es lo que realmente ocurrió. Había una un cierto miedo de que las matanzas quizás fueran hechos por el ejército estatal de Congo. En el camino a una de estas investigaciones, ellos siempre viajaron, Michael y Saida Catalán viajaron en mototaxi, como es usual ahí. En uno de esos viajes, junto con su traductor Bete Chintela, ellos no regresaron más, desaparecieron. No se sabía más nada de ellos. Durante unas 2 semanas llegó la noticia que se había encontrado los cuerpos de 2 blancos y después se los identificó como Michael Sharp y Saida Catalán. Para los padres, para los amigos, para todos los que les conocían, un shock. Después, cuando el gobierno de Congo trataba de aclarar el caso, de aclarar lo que había ocurrido, llegaron a publicar un video en el cual inclusive se veía la ejecución de los 2 delegados de la ONU.
Pero ese video que se había lanzado, se había publicado con la intención de dejar bien claro que la Camuina Nsapu, ese grupo, esa tribu local eran los culpables, al final ese video dejó más preguntas abiertas de las que respondía. Hasta hoy en día no está confirmado si realmente fue esa tribu la que les mató, porque hay un montón de indicios que indican de que no fue tanto así, que habían otros intereses detrás, que habían otros grupos que no querían que se investigue esas matanzas que ellos querían investigar. Hace algún tiempo un oficial del ejército de Congo ha sido arrestado en relación con este caso. Lo escandaloso quizás era, o lo que hasta hoy en día hace que esas cosas están en los medios, es que la ONU no pisó muy fuerte para aclarar el asesinato de sus delegados, obviamente no queriendo lastimar en ninguna forma su relación con el gobierno de Congo, con el presidente de Congo. Con todas esas preguntas que quedan abiertas, lo que a nosotros nos interesa es, Michael dio su vida para ser hacedor de paz. ¿Tenía algún sentido ese sacrificio? ¿O fue todo en vano? ¿Fue quizás por no cuidarse, por no ser suficientemente cauteloso, qué sé yo? Según todo lo que pude investigar, se manejaban muy cautelosamente, tenían garantías de la tribu que querían visitar. Obviamente no siempre uno tiene todo bajo control cuando uno entra en situaciones extremas. Lo que Michael buscaba es, en cualquier situación de su vida, que se encuentren caminos alternativos a la violencia. Lo que aprendí en primer lugar de él es que también los soldados, también la gente armada que tiene como profesión la guerra, digamos, o la lucha, en verdad buscan también, en muchos casos por lo menos, una salida pacífica, buscan reducir la violencia, en muchos casos están quebrantados ellos mismos por lo que está ocurriendo. Y a mí me dejó la lección, el legado, ese testimonio de Michael Sharp, a mí y a muchos otros, que como creyentes, como seguidores de Jesús, va a ser en muchos casos un sacrificio cuando buscamos hacer la paz, cuando no quedamos en forma pasiva nomás en nuestra casa, sino salimos confrontando los problemas reales del mundo y tratando de hacer paz ahí donde hay guerra, sembrar amor ahí donde hay odio, donde hay terror. Sus padres, que vemos aquí en una imagen también, han organizado en el Comité Central Menonita un fondo donde se junta dinero en el nombre de Michael para seguir con el trabajo del Comité Central Menonita en el Congo. Michael siempre tenía el sueño de subir una vez al Kilimanjaro, a la montaña más alta de África, lo que él nunca logró hacer. Ahora una delegación hizo, entre ellos su padre, y dejaron parte de sus cenizas ahí sobre el Kilimanjaro para que el viento lo lleve sobre ese continente de África por el cual él estaba dispuesto a correr este riesgo. Para muchos otros, Michael sigue siendo de inspiración. Acá tenemos un grupo de jóvenes de su universidad en la cual él estudió, la Eastern Mennonite University, que recién hicieron un pequeño video que se puede ver en Facebook también. En el Congo mismo hay iniciativas que cuidan de que no se olvide el propósito con el que Michael estaba viviendo, con el que estaba trabajando, de hacer nuestro mundo un poco más pacífico. Y los que conocíamos a Michael sabemos que él lo hizo por amor a su Señor y por querer seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo.
Que este ejemplo de Michael Sharp nos ayude a nosotros de buscar dónde en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, podemos ser hacedores de paz. Seguro que la mayoría de nosotros no tendrá que pagar el precio que Michael pagó, pero va a ser costoso de todas maneras. Igual sabemos que vale la pena porque nuestro Señor Jesús nos está mandando que seamos hacedores de paz. Muchísimas gracias por su participación en esa conferencia digital de Setup. Nos veremos, ojalá, muy pronto en un propio evento. Que Dios les bendiga. Fue una presentación del Congreso Virtual en Serie Setup 2019, No tocaré un arma.